Hoy tenemos un cuento largo, pero uno de los cuentos más sobrecogedores que se hayan escrito alguna vez en Francia y quizás en el mundo en general. Allá por el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, surgió en el mundo una tendencia artística, sobre todo en el campo de la literatura, conocida como realismo. A poco tiempo atrás, la corriente de moda en el arte en general era el llamado romanticismo. El romanticismo era una tendencia, un movimiento o ¿cómo le podemos llamar? Bueno, pues una época, una etapa en el arte humano en el cual predominaban los sentimientos por encima de la razón. Y ese principio aparentemente simple, el de que predomine el corazón, lo que uno siente por encima de la racionalidad, trajo consigo un arte completamente diferente del que nos vamos a ocupar hoy. El romanticismo era un arte que en muchos casos pretendía ser justamente exuberante, exótico, le llamaba mucho la atención lo sobrenatural, lo que no se ve todos los días. Era un arte en esencia pasional y que se permitía muchas licencias por encima del pensamiento racional. Entonces, en el arte muchas veces los movimientos surgen por acción y reacción. Entonces, la reacción al romanticismo fue el realismo. El romanticismo separa los pies de la tierra y cada autor, cada poeta y cada narrador comienza a explicar el mundo desde el punto de vista desde el cual él lo ve. Entonces eso da lugar a un arte muy personal. Aparece además la figura del genio romántico, lo que tuvo una consecuencia muy interesante, ¿no? El artista como completamente dueño de su obra y el artista que no se ciñe a ninguna regla tradicional. Comienzan a romperse los moldes en el arte a partir del romanticismo. En poesía hay ya muchos ejercicios acerca de uso de verso libre, ya no uno tiene que ceñirse pues a una métrica porque el genio romántico no quería corsets que encasillen su creatividad o su arte. Entonces, cuando pasan los años, aparece este nuevo movimiento artístico, que es el del realismo, y parte justamente por cuestionar los principios del romanticismo para adquirir uno completamente opuesto, el de retratar la realidad tal y como era, ¿no? Em, si nosotros pensamos en diversas historias que alguna vez hemos revisado, sobre todo historias un poco ya antiguas, podremos reparar en que hay muchos detalles de las historias que no se cuentan, justamente porque no se consideran relevantes para la historia y también porque podrían quedar un poco feos. O sea, todos sabemos que Romeo y Julieta tenían que ir al baño, ¿no? Pero en ninguna parte de la obra ves que se mencione que ellos dos usan el baño, ¿no? Porque no es relevante, pues, o sea, lo interesante es otro aspecto de la historia. Sin embargo, y sin llegar tanto a este nivel de exageración, en el realismo sí se pretendía describir la realidad tal y como es. Y eso significa describir incluso, y en el caso de algunos autores, describir de manera particularmente enfática, aquellos aspectos de la sociedad y de la realidad que no eran tan agradables, que no eran tan bonitos. Hay que recordar que el romanticismo empieza también en una época de luchas de independencia, de guerras, de conflicto, en donde era muy importante que la literatura y el arte en general ayudasen a la gente, al pueblo, a aflorar en sí un deseo o un sentimiento nacionalista que valore lo que el país de origen tiene, muy importante, muy importante, muy fuerte. Y cuando uno idealiza algo, lo que fuese, un libro, una persona, una novia, lo que fuese, entonces cuando uno idealiza, lo que hace es escoger lo mejor y olvidarse de lo peor. Las personas en esencia somos muy parecidas, pero cuando uno elige una pareja, por ejemplo, la elige siempre tratando de maximizar
bueno, en la idea tradicional del amor romántico por lo menos, ensalzando sus virtudes como si fueran lo máximo y tratando de disminuir o justificar pues sus defectos. Entonces, la pasión en general por la patria puede tener exactamente las mismas características. Entonces, el romanticismo es muy interesante. Nos ha dado muchísimas obras notables. Al romanticismo pertenecen obras de la talla de Los Tres Mosqueteros de Dumas, pertenecen el Ivanhoe, al romanticismo pertenece ya más cerca, pues pertenecen el Facundo, pertenece el famosísimo Martín Fierro. Aquí pertenece, tenemos a nuestro buen Ricardo Palma con sus tradiciones peruanas, todas obras románticas maravillosas. Em, pero hoy nos vamos a enfrentar y vamos a disfrutar, por supuesto, de un cuento realista. Antes de entrar a tallar el cuento mismo, entonces señalaba que el realismo es un movimiento o una época del arte en donde se intentaba retratar la realidad con fidelidad, incluyendo las partes feas de la realidad. Las partes negativas de la realidad, la miseria humana, también puede estar representada aquí. Entonces tenemos la historia de Madame Bovary de Gustave Flaubert, un francés. Es una novela muy famosa, tiene más de una versión fílmica y en esencia trata, haciendo un resumen tremendo, acerca de la infelicidad de una mujer y de su infidelidad. Entonces, temas tabúes para la época, estamos hablando de mediados del siglo XIX. Temas feos, pero temas presentes pues en la sociedad y retratadas con un detalle y una minuciosidad casi de laboratorio. Tenemos a Honoré de Balzac, este famoso autor de la comedia humana, una colección de muchísimas novelas en las cuales él intentó representar a cabalidad a toda la sociedad francesa. Voy mencionando dos veces a Francia. Y es que el realismo tuvo muchísima fuerza, sobre todo en dos países. El primero es Francia y el segundo es Rusia, con Chekhov, con Tolstoy, ¿no? Con hay Crimen y Castigo, Fedor Dostoyevsky. Entonces, hay muchísimas representaciones del realismo alrededor del mundo. Aquí en el Perú se atribuye como un autor realista muy potente por sus ensayos al famoso Manuel González Prada, el autor del discurso en el Politeama, ¿no? Es un discurso que todos deberíamos leer además en algún momento. Pues bien, entonces, ya para cerrar la antesala, quiero que tengamos en la cabeza que vamos a leer un cuento perteneciente al realismo. Un cuento perteneciente al realismo. Y un momentito, por favor. Ok, entonces les decía, tengamos presente que vamos a leer el día de hoy un cuento realista. Este cuento realista le pertenece a un autor francés que ya hemos leído antes, el famoso Guy de Maupassant. Se escribe Guy de Maupassant, tiene un nombre así medio raro. Ahora se los voy a mostrar. De él leímos hace ya varias semanas un cuento maravilloso que se llama El collar, ¿no? Un cuento extraordinario con un final además muy potente, muy emotivo. Así que he decidido que para hoy, que además es nuestro último encuentro en esta etapa de la academia, cosa que, bueno, trae siempre sus alegrías y sus penas, porque estamos terminando un proceso y eso siempre es importante, pero también nos estamos encontrando por última vez hoy, día 6 de febrero. Entonces, yo he buscado esta historia porque tenía que hacer un cierre especial, un cierre potente y además con una lectura súper interesante. Ok, entonces para esta clase vamos a presentarles sin más dilación el cuento de Guy de Maupassant titulado Bola de Cebo. Aquí lo tienen y aquí tienen el nombre del autor. Guy de Maupassant, Historia Bola de Cebo.
Ok, como aquí pueden ver, hay una edición en línea muy simpática que tiene estas algunas ilustraciones y el texto muy bien trabajado. Esta es la que he escogido para realizar esta lectura el día de hoy. Durante varios días consecutivos, sobrevivientes del ejército derrotado, hechos jirones, atravesaron la ciudad. Más que integrantes de una tropa, parecían turbas desbandadas. Llevaban barbas crecidas y sucias, uniformes andrajosos y avanzaban con paso cansino, sin bandera, sin disciplina. Todos parecían agobiados, apaleados, incapaces de una sola idea o de cualquier resolución, moviéndose solo por la costumbre y cayendo de fatiga en cuanto se detenían. La mayoría eran movilizados, gente pacífica, rentistas apacibles, agobiados por el peso del fusil. Jóvenes guardias propensos al terror y fáciles de entusiasmar, dispuestos tanto al ataque como a la huida. También, mezclados con ellos, algunos veteranos, restos de una división aplastada en un combate decisivo. Artilleros con uniforme oscuro, alineados junto a reclutas de distintas procedencias, y de vez en cuando el casco brillante de un dragón de paso lento que seguía con dificultad la marcha más rápida de los infantes. Compañías de francotiradores con denominaciones heroicas, los vengadores de la derrota, los ciudadanos de la tumba, los compañeros de la muerte, pasando a su debido tiempo con aspecto de bandidos. Sus jefes, viejos comerciantes de telas o de granos, ex comerciantes de cebo o de jabón, guerreros circunstanciales, nombrados oficiales por su dinero o por el largo de sus bigotes, cubiertos de armas, de abrigos y de galones, hablaban con voz retumbante, discutían planes de campaña y pretendían sostener por sí solos a la Francia agonizante sobre sus hombros de fanfarrones. Pero en ciertas ocasiones temían a sus propios soldados, gente fuera de la ley, valientes hasta el extremo, forajidos y libertinos. Se decía que los prusianos iban a entrar en Rouen. La Guardia Nacional, que desde 2 meses atrás practicaba reconocimientos muy cautelosos en los bosques vecinos, fusilando a veces a sus propios centinelas y disponiéndose para el combate cuando un conejito se agitaba por debajo de los matorrales, se habían replegado en sus hogares. Sus armas, sus uniformes, todos sus pertrechos mortíferos, que aterrorizaron hasta poco antes los límites de las carreteras nacionales en 3 leguas a la redonda, desaparecieron repentinamente. Los últimos soldados franceses terminaban de atravesar el Sena para acceder a Pont-Audemer por Saint-Sever y Bourg-Achard, y en las últimas filas el general desesperado, incapaz de intentar nada con los restos dispersos, y él mismo extraviado en medio del gran desastre de un pueblo acostumbrado a triunfar, y ahora vencido a pesar de su coraje legendario, marchaba a pie entre dos oficiales asistentes. Hasta aquí tenemos una descripción tremenda, descorazonada, de un ejército, de un grupo, de un pelotón del ejército que regresa de combate. Y miren el nivel de detalle que ha tenido Guy de Maupassant para describirnos cómo es que ellos regresan y todo el dolor que traen encima. Vienen derrotados. Recordemos que se está hablando aquí de Francia y por eso es que en la última parte de este texto se menciona que este es un pueblo acostumbrado a triunfar. El ejército de Francia, recordemos nomás pues a Napoleón, es un ejército acostumbrado a las victorias. Es un ejército al que siempre le ha ido muy bien en las guerras. Entonces, pero estos soldados vienen aquí derrotados. ¿A qué guerra nos referiremos? Después de una calma profunda, una espera aterrorizada y silenciosa se adueñó de la ciudad. Muchos burgueses acaudalados, enriquecidos por el comercio, esperaban ansiosamente a los invasores temerosos de que sus asadores y sus grandes cuchillos de cocina se considerasen armas de combate. La vida parecía detenida. Las tiendas permanecían cerradas, las calles enmudecidas. De vez en cuando, algún habitante, intimidado por ese silencio, se deslizaba rápidamente a lo largo de las paredes. La angustia de la espera hacía necesaria la irrupción del enemigo. En la tarde del día que siguió a la partida de las tropas francesas, algunos lanceros de caballería, surgidos de quién sabe dónde, atravesaron al galope la ciudad. Poco más tarde, una masa negra descendió la cueste de Sainte-Catherine, mientras que otras 2 oleadas de invasores aparecían por los caminos de Darnetal y de
Bois-Guillaume. Perdonen que yo no hablo francés, así que estoy tratando de pronunciar los nombres. Las vanguardias de los tres cuerpos, al unísono, se reunieron en la plaza del ayuntamiento, y por todas las calles próximas llegaba el ejército alemán desplegando sus batallones, que hacían resonar los pavimentos con una marcha firme y acompasada. Las voces de mando, en un tono desconocido y gutural, trepaban por las casas, que parecían muertas y abandonadas, mientras que detrás de los póstigos entornados, ojos inquietos espiaban a esos hombres victoriosos, dueños de la ciudad, de fortunas y de vidas, en virtud del derecho de guerra. Los habitantes en las penumbras de sus cuartos experimentaban la desesperación que acarrean los cataclismos, los grandes desórdenes asoladores de la tierra, contra los cuales toda sabiduría y toda fuerza se vuelven impotentes. Pero la misma sensación reaparece cada vez que se altera el orden establecido de las cosas, cuando la seguridad ya no existe, cuando todo aquello protegido por las leyes de los hombres o de la naturaleza aparece librado al capricho de una brutalidad inconsciente y feroz. El terremoto, que aplasta bajo los escombros a un pueblo entero. El río, que al desbordarse arrastra a los campesinos ahogados junto con los cadáveres de los bueyes y las vigas arrancadas de los techos. O el ejército victorioso, que extermina a los que se defienden, llevándose a los otros como prisioneros, saqueando en nombre del sable y agradeciendo a un dios entre el estrépito de los cañonazos, representan otras de las tantas horribles calamidades capaces de desconcertar toda creencia en la justicia eterna. Toda la confianza que nos inculcaron en cuanto a la protección del cielo y la cordura humana. Pequeños destacamentos golpeaban a cada puerta, para desaparecer en el interior de las casas. Después del triunfo se llevaba a cabo la ocupación. El deber de los vencidos consistía en mostrarse cordiales con los vencedores. Al cabo de algún tiempo, una vez desaparecido el terror del principio, empezó a establecerse cierta calma distinta. En muchas familias, el oficial prusiano compartía la mesa. A veces resultaba bien educado y por cortesía se compadecía de Francia. Aseguraba su repugnancia por haber tomado parte en esa guerra. Ah, mira, interesante. Aquí nos están contando entonces quiénes fueron los combatientes. Aquí se refieren entonces a la guerra franco-prusiana, Francia contra Prusia. Se le agradecían los buenos sentimientos. Incluso era posible que en algún momento se tuviese necesidad de su protección. Y cuidándolo tal vez sería posible librarse de tener que alimentar a algunos hombres más. ¿Y para qué herir a alguien del que se dependía por entero? Obrar de esta forma correspondería menos al valor que a la temeridad. Y la temeridad no es un defecto de los burgueses de Rouen, como en los tiempos de las defensas heroicas que hicieran ilustre a su ciudad. Se decía, finalmente, apoyándose en el argumento supremo de la urbanidad francesa, que no podía juzgarse mal la actitud de comportarse con cortesía dentro de la casa, mientras no se demostrara excesiva familiaridad en público con el soldado extranjero. Afuera se hacía como si no se lo conociese, pero dentro de la casa se charlaba de muy buena gana con él, y el alemán terminaba permaneciendo cada vez más tiempo, con el correr de las noches, al calor del hogar compartido. La misma ciudad recobraba poco a poco su aspecto acostumbrado. Los franceses salían con poca frecuencia, aunque los soldados prusianos ya hormigueaban por las calles. En resumidas cuentas, los oficiales de húsares azules, que arrastraban con arrogancia sus grandes instrumentos mortíferos, no demostraban frente a los ciudadanos humildes mayor desprecio que el de los oficiales de cazadores franceses que un año antes bebían en los mismos cafés. Sin embargo, había algo en el aire, algo sutil y desconocido, una atmósfera extraña e intolerable, como una especie de olor difundido, el olor de la invasión. Saturaba las viviendas y los lugares públicos, alteraba el sabor de los alimentos, daba la impresión de encontrarse uno de viaje muy lejos, entre tribus bárbaras y peligrosas. Los vencedores exigían dinero, mucho dinero. Los habitantes pagaban sin excepción. Eran ricos, por otra parte. Pero cuanto más se enriquece un negociante normando, más sufre entre la posibilidad de sacrificar una pequeña parte de su fortuna.
de que pase a manos de otro. No obstante, a 2 o 3 leguas de la ciudad, siguiendo el curso del río hacia Creuset, Diepedal o Biesá, los marineros o los pescadores con frecuencia rescataban del agua algún cadáver alemán, hinchado dentro de su uniforme, muerto de una puñalada o de un golpe, con la cabeza aplastada por una piedra o arrojado al agua de un empujón desde lo alto de un puente. El fango del río amortajaba estas venganzas oscuras, salvajes y legítimas, heroísmos desconocidos, ataques mudos, mucho más peligrosos que las batallas campales y carentes del estruendo de la gloria. Mira qué interesante. ¿Qué está pasando aquí? Lo primero que uno entiende es que aquí hay un vencedor, claramente. Prusia ha vencido sobre Francia. Prusia ha ocupado Francia, al menos este pueblo, Rouen. Los soldados prusianos patrullan, se pasean por las calles. A la gente medio que les da igual porque, si bien es cierto, muestran desprecio, dice más arriba que no es un desprecio mayor que el que despreciaban los mismos soldados franceses cuando hacían lo mismo. Entonces, el pueblo ya ha encontrado cierta calma después de los terribles sucesos que tiene toda guerra. O sea, hay un conflicto, hay una guerra, hay problemas, hay peleas, hay muertes, hay matanzas. Pasa el tiempo, hay un ganador y entonces ya la cosa va tomando un poquito más de tranquilidad. Pero aquí se nos ha dado un detalle interesante y es que dicen que estos pescadores o marineros de vez en cuando rescatan del agua algún cadáver alemán. Y ojo, miren por acá. Usualmente bastaría con decir que encuentran cadáveres, pero estos detalles son importantes. ¿Cómo murieron esos soldados? Muertos de una puñalada o de un golpe, con la cabeza aplastada por una piedra, arrojado al agua de un empujón desde lo alto de un puente. Oye, en la guerra te matan con pistolas, ¿verdad? No te matan a pedradas, no te dan una puñalada, no es lo que usualmente se ve, por lo menos. Entonces, ¿qué te están diciendo acá? Te están diciendo que ya después de la guerra, estos soldados prusianos que se pasean por las calles están siendo asesinados. Ya no por la guerra. Alguien o algunos alguienes los están encontrando y los están matando. De repente en emboscadas, no lo sabemos. Pero esto es tremendo. Hay una suerte de vendetta, una suerte de justiciero, entre comillas, ahí, que está matando a los soldados prusianos. Interesante. Y si nos quedan dudas, por eso acá dice, ¿no? Mucho más peligrosos que las batallas campales y carentes del estruendo de la gloria. Seguimos. Porque el odio al extranjero arma siempre a algunos intrépidos dispuestos a morir por una idea. Pero como los invasores, a pesar de haber sometido a la ciudad a su inflexible disciplina, no realizaron ninguno de los horrores que las sabidurías les habían adjudicado como cometidos a lo largo de su marcha triunfal, se recuperó la presencia de ánimo entre los vencidos y la necesidad de hacer negocios. Excitó otra vez el corazón de los comerciantes de la zona. Algunos tenían comprometidos grandes intereses en El Havre, todavía ocupado por el ejército francés, y se animaron a intentar la llegada a ese puerto yendo por tierra hasta Dieppe, donde embarcarían. Basados en la influencia de oficiales alemanes con los que ya habían establecido relaciones, obtuvieron un salvoconducto del general en jefe. ¿Qué es un salvoconducto? Pues es un permiso para ir de un lugar a otro o para salir de un lugar. Entonces, estos comerciantes, dice, han obtenido un salvoconducto para poder llegar hasta Dieppe. Dice, así pues, se dispuso una gran diligencia tirada por 4 caballos para ese viaje, y una vez comprometidas 10 personas, se resolvió partir un martes por la mañana, muy temprano, a fin de evitar posibles aglomeraciones. Desde algunos días antes, ya las heladas habían endurecido la tierra, y el lunes a eso de las 3 de la tarde,
Grandes nubes negras que venían del norte produjeron una nevada que se prolongó sin interrupción durante el resto de la tarde y toda la noche. A las 4:30 de la madrugada, los viajeros se reunieron en el patio del Hotel de Normandía, donde deberían ocupar la diligencia. Llegaban casi dormidos, temblando de frío bajo sus mantas de viaje. Apenas podían distinguirse en la oscuridad, y la acumulación de pesadas indumentarias de invierno hacía que se pareciesen a curas obesos con largas sotanas. Dos de los viajeros pudieron reconocerse. Un tercero los abordó y hablaron. «Llevo conmigo a mi mujer», dijo uno. «Y yo también». «Y yo», el primero agregó. «No pensamos volver a Rouen, y si los prusianos se aproximan a El Havre, entonces nos embarcaremos para Inglaterra». En la identidad de los proyectos de cada uno quedaba en evidencia su modo de ser semejante. Sin embargo, el coche no estaba todavía enganchado. Un pequeño farol, trasladado por un mozo de cuadra, irrumpía de vez en cuando por una puerta oscura para desaparecer de inmediato por otra. Los cascos de los caballos hacían retumbar la tierra, amortiguados por la paja de sus establos, y con frecuencia se escuchaba una voz de hombre que les hablaba, insultándolos. Un suave rumor de cascabeles anunció que se disponían los arneses, o sea que estaban enganchando a los caballos, y este murmullo se transformó muy pronto en una agitación nítida y continua, acompasada por el movimiento del animal, desapareciendo por momentos y reiniciándose después con una brusca sacudida acompañada por el ruido seco de una herradura contra el suelo. Repentinamente se cerró la puerta. Desapareció toda clase de ruido. Los burgueses, helados, permanecían en silencio, inmóviles y rígidos. Una ininterrumpida cortina de copos blancos espejeaba sin cesar, descendiendo sobre la tierra, borraba las formas, cubría las cosas con una espuma de hielo, y en el gran silencio de la ciudad, en calma y como sepultada, solo podía escucharse ese roce vago, innombrable y flotante de la caída de la nieve. Más que ruido, una especie de sensación, cierto entrecruzamiento de átomos leves que parecen colmar el espacio, cubrir el mundo. El hombre reapareció con su linterna, arrastrando por el extremo de una cuerda a un caballo triste que lo seguía de mala gana. Lo colocó contra la lanza, enganchó las correas y anduvo durante mucho tiempo alrededor para asegurar los arneses, valiéndose solo de una mano, dado que en la otra conservaba el farol. Cuando se dirigía a buscar al segundo animal, reparó en todos esos viajeros inmóviles, ya blancos por la nieve, y les dijo, «¿Por qué no suben al coche? Por lo menos estarán a resguardo». Ni siquiera habían pensado en esa posibilidad y por lo tanto se precipitaron. Los tres hombres instalaron a sus respectivas mujeres en la parte de atrás y de inmediato subieron. Poco más tarde, otras formas indecisas y borrosas ocuparon a su vez los sitios que restaban, sin cambiarse una sola palabra. El piso estaba cubierto de paja, en la que se hundían los pies. Las damas de la parte de atrás, que habían llevado pequeños braseros de cobre alimentados con carbón químico, los encendieron, mientras enumeraban a media voz sus ventajas, repitiendo cosas sabidas desde largo tiempo atrás. Una vez que estuvieron enganchados 6 caballos a la diligencia, en vez de 4, a causa de las dificultades del mal tiempo, una voz desde fuera preguntó, ¿subieron ya todos? Y otra voz desde dentro respondió, sí, partieron. El coche avanzaba lentamente, con mucha lentitud, a paso de hombre. Las ruedas se hundían en la nieve, toda la carrocería crujía con sordos rechinamientos. Los animales resbalaban, resoplaban en el humo de sus alientos, y el látigo gigantesco del cochero restallaba sin descanso, revoloteando en todas direcciones, anudándose y desenvolviéndose con una serpiente delgadísima, como una serpiente delgadísima, azotando con brusquedad una grupa, o sea, la parte trasera del caballo, que se distendía entonces en un esfuerzo más violento. La claridad del día imperceptiblemente se afianzaba. Aquellos capullos suaves a los que uno de los viajeros, natural de Rouen, había comparado a una lluvia de algodón, ya no caían. Un resplandor sucio, filtrado entre los grandes nubarrones oscuros y densos, hacía más deslumbrante la blancura del campo, donde de vez en cuando surgía una hilera de grandes árboles cubiertos de escarcha, o en su defecto una cabaña con su capuchón de nieve.
Dentro del coche, los viajeros se intercambiaban miradas curiosas en la triste claridad de esta aurora. Aquí, muchachos, muchachas, empieza realmente el cuento. Profe, pero ya empezó hace rato. Sí, claro que sí. Solamente que lo que hemos tenido hasta el momento ha sido un marco, un contexto de lo que está sucediendo en el escenario, en la ciudad, pero todavía no ha pasado una acción propiamente dicha, un conflicto. Sabemos que el contexto en la ciudad está movido. Entonces, a partir de acá, ya la historia comienza a cobrar una forma un poco más dinámica. ¿Ok? Veamos. Hacia el fondo de todo, en los mejores sitios, dormitaban frente a frente el señor y la señora Luisiau, mayoristas de vinos de la calle Grand Pont. Antiguo dependiente de un patrón que se había arruinado, Luisio le compró el establecimiento y terminó haciendo fortuna. Vendía a muy buen precio un pésimo vino a los taberneros rurales y pasaba entre sus conocidos y amigos por ser un taimado falto de escrúpulos, un verdadero normando rebosante de astucia y jovialidad. Los franceses son famosos en el mundo por sus vinos, así que si él dice que ese vino es malo, debe ser realmente malo. Su fama de bribón era tan sólida que una noche, en la prefectura, el señor Tournel, autor de bromas y canciones, espíritu fino y mordaz, especie de gloria local, llegó a proponer a las damas más soñolientas que jugaran al Lucio Volé. La misma expresión voló por los salones del prefecto y después, extendiéndose por la ciudad, hizo sacudir de risa durante un mes a todas las mandíbulas de la provincia. ¿Qué es el Lucio Volé? Dice. Lucio Volé, juego de palabras. Luisio es el apellido del personaje y a la vez su pronunciación da idea de el pájaro, volé, voler. Significa tanto vuela como roba. Ah, entonces estaban jugando como a Luisio ladrón, ¿no? Interesante, chiste fino. Además, Luisio era célebre por sus bromas de toda índole, por sus chistes buenos y malos, y nadie podía hablar de él sin agregar de inmediato. Ese Luisio no tiene precio. De escasa estatura, bajito, se distinguía por un vientre en forma de globo coronado por un rostro enrojecido entre dos patillas canosas. Alta, fuerte, decidida, de voz potente y rapidez en sus decisiones, su mujer representaba el orden y las matemáticas del negocio, al que por otra parte él animaba por medio de una actividad festiva. Junto a ellos, más digno, perteneciente a una casta superior, el señor Carré Lamadón, hombre considerable, dedicado al algodón, propietario de 3 fábricas de hilado, oficial de la Legión de Honor y miembro del Consejo General. Durante el imperio se había mantenido como jefe de la oposición benevolente con el único propósito de valorizar su adhesión a la causa que combatía con armas negras, de acuerdo a su propia expresión. La señora Carrela Madón, mucho más joven que su marido, era el consuelo de los oficiales de buena familia destinados en Rouen. Mm. Sentada frente a su esposo, graciosa y linda, acurrucada en sus abrigos de pieles, observaba con aspecto apesadumbrado el lamentable interior del coche. Inmediatamente después se encontraban el conde y la condesa Hubert de Breville, descendientes de uno de los más antiguos y nobles linajes de Normandía. El conde, viejo aristócrata muy apuesto, hacía todo lo posible por acentuar, valiéndose de los artificios de su indumentaria, su parecido natural con el rey Enrique IV, quien, según una leyenda gloriosa para la familia, había favorecido a una dama de Breville, cuyo marido, a causa de ello, se había transformado en conde y gobernador de provincia. Colega del señor Carré Lamadón en el Consejo General, el conde Hubert representaba al partido orleanista en el departamento. La historia de su matrimonio con la hija de un ínfimo armador de Nantes seguía manteniendo su carácter de misterio. Pero como la condesa era muy altiva, no solo recibía en su casa a grandes personalidades, sino que incluso se afirmaba que había mantenido relaciones amorosas con un hijo de Luis Felipe. Por lo tanto, toda la nobleza la festejaba y su salón mantenía el mayor prestigio de la zona, como el único donde se conservaban las viejas galanterías y cuyo acceso seguía resultando casi imposible. La fortuna de los Breville, toda en bienes raíces, según la opinión general, alcanzaba los 500.000 francos de renta. Estas 6 personas que ocupaban el fondo del coche
pertenecían a la sociedad adinerada, serena y fuerte. Eran honestas y autorizadas, de las que cuentan con religión y principios. Interesante descripción entonces, amigos, de los personajes, ¿no? 6 personajes, parejas de esposos, y estos señores que están aquí en el coche tienen, como bien el cuento lo señala, dinero. Entonces, por eso es que se les ha incluido a ellos como parte de este viaje, eh, o sea, gracias a este salvaconducto que han obtenido para poder llegar a esta ciudad de Dieppe y poder conseguir realizar tal vez algunos negocios, ¿no? Por un extraño azar, todas las mujeres se encontraban en el mismo asiento. Y para completar, la condesa tenía como vecinas a 2 monjas, que pasaban las cuentas de largos rosarios, rezando Padre Nuestros y Ave Marías. Perdón, una era vieja, con rostro carcomido por la viruela, como si hubiese recibido una descarga de metralla a boca de jarro. La otra, muy escuálida, inclinaba sobre su pecho de tísica una cabeza linda y enfermiza, consumida por esa fe que hace a los mártires y a los iluminados. Frente a las 2 religiosas, un hombre y una mujer atraían la mirada de todos. El hombre, muy conocido, era el demócrata Cornudet, el terror de la gente respetable. Desde hacía 20 años empapaba su barba pelirroja en todos los vasos de cerveza de los cafés democráticos. Con sus hermanos y amigos había despilfarrado una considerable fortuna heredada de su padre, viejo confitero, y ahora esperaba con impaciencia el triunfo de la República para finalmente obtener el sitio merecido por tantos desvelos revolucionarios. El 4 de septiembre, tal vez a causa de una broma, se creyó nombrado prefecto. Pero cuando pretendió entrar en funciones, los ordenanzas de la prefectura, únicos que se mantenían en sus sitios, se negaron a reconocerlo, hecho que provocó su retiro definitivo. Por lo demás, buen muchacho, inofensivo y servicial, se había ocupado de organizar la defensa con un ardor incomparable. Había ordenado que se cavaran zanjas en la planicie, que se talaran los árboles de los bosques vecinos, sembrando de trampas todos los caminos. Y ante la proximidad del enemigo, satisfecho de los preparativos, se replegó en la ciudad. Sin embargo, después se dio cuenta de que podía ser más útil en el Habre, donde iban a ser precisos nuevos atrincheramientos. Ahí nos hablaron del hombre, ¿no? Dijeron hombre y mujer. Ahora dicen la mujer. La mujer, perteneciente a la categoría de las llamadas galantes, era célebre por su gordura precoz, que le había valido el sobrenombre de bola de cebo, o sea, bola de grasa, ¿no? Pequeña, redonda por todos los rincones, rechoncha, con dedos hinchados, estrangulados en las falanges, como sartas de salchichas, con una piel brillante y tensa, un pecho enorme que sobresalía de su vestido. No dejaba, sin embargo, de ser tentadora y solicitada, debido a que irradiaba un frescor grato a los ojos. Acá nos están diciendo, o sea, gordita, pero llama la atención, es atractiva, dicen, ¿no? Su rostro era una manzana roja, una especie de capullo de amapola en el momento de reventar, y más adentro se abrían hacia lo alto 2 ojos negros magníficos, sombreados por grandes pestañas tupidas. Abajo una boca encantadora, pequeña, húmeda y como hecha para besar, con unos dientes brillantes y casi microscópicos. Chicos, chicas, este es Guy de Maupassant. Estas descripciones maravillosas como las que acabamos de leer, esto es Guy de Maupassant. Merece la pena realmente leer mucho más de este señor. Qué bonito describe. Seguimos. Estaba dotada también, según se decía, de ciertas cualidades inapreciables. Eso es misterioso. En cuanto fue reconocida, corrieron murmullos entre las mujeres y expresiones como prostituta y vergüenza pública fueron pronunciadas en un tono tan alto que la hicieron levantar la cabeza. Entonces ella paseó por sus vecinos una mirada tan provocadora y arrogante, despreciándolos a todos, ¿no? Que de inmediato reinó un enorme silencio y todo el mundo bajó los ojos, con la única excepción de Louis Xiu,
que la miraba con expresión excitada. Pero poco después las tres damas renovaron la conversación como si la presencia de la muchacha las hubiese vuelto súbitamente amigas, casi íntimas. Se sentían en la obligación de demostrar su dignidad de esposas frente a esta vendida desvergonzada, porque el amor legal se llena de orgullo en presencia de su compañero, el amor libre. Mira, lo repito, me gustó mucho esto, porque el amor legal se llena de orgullo en presencia de su compañero, el amor libre. Esto me hace acordar mucho a cuando hablan de infidelidades, ¿no? Y por ejemplo, alguien dice, no, no importa, no me importa con quién esté, porque yo soy la firme, ¿no? Yo soy la oficial, yo soy la verdadera. Seguramente algunos hombres también lo dicen, no, no lo he escuchado yo. He escuchado eso más viniendo de comentarios o de muros de chicas, ¿no? Y que es penoso, pero esto es lo mismo, solamente que dicho hace más de 100 años, ¿no? El amor legal se llena de orgullo en presencia del amor libre. Ahora, bueno, nos hemos enterado de que Bola de Cebo, pues es una mujer de grandes proporciones, por decirlo así, atractiva, según nos la describen, y aquí se está hablando de ella como prostituta o como vergüenza pública. Ahora, no ha dejado claro el cuento hasta el momento de si estos son realmente o solamente son rumores, o si realmente pues Bola de Cebo se dedica a, a esta labor. Em, Su reacción sí llama la atención porque no ha reaccionado em, ofensiva, o sea, ofendida, ha reaccionado con desprecio por la gente que le está diciendo estas palabras. Que bueno, por la gente que está diciendo estas palabras en voz alta como para que ella las escuche. Entonces, eso sí nos puede dar que pensar. Seguimos entonces. Dice, también los tres hombres, convocados por un instinto conservador ante la presencia de Cornudet, hablaban de dinero con cierto tono desdeñoso hacia los pobres. El conde Hubert se refería a los gastos que le habían acarreado los prusianos, a las pérdidas que resultarían del ganado robado y de las cosechas perdidas, con una seguridad de gran señor 10 veces millonario y a quien esos estragos no lograban alterarlo. El señor Carrel Amadón, muy experimentado en la industria algodonera, había sido precavido al enviar 600.000 francos a Inglaterra, un alivio que podía serle útil en cualquier ocasión. En cuanto a Lucio, se había ingeniado para vender a la intendencia francesa todos los vinos comunes que le quedaban en la bodega, de manera que el Estado le debía una suma formidable, que por otra parte esperaba recibir en el Havre. Y los tres se miraban con complicidad, amistosamente. Más allá de sus condiciones diferentes, se sentían hermanados por el dinero, por la gran francmasonería de los poseedores, de los que hacen sonar el oro al introducir la mano en el bolsillo de su pantalón. Muy interesante. O sea, son tres hombres completamente diferentes, de distinto nivel cultural, de distintas costumbres. ¿Qué tienen en común? Que los tres tienen plata. Entonces, dice Maupassant que eso es lo que los hace sentirse amigos, cómplices. El coche andaba con tanta lentitud que a las 10 de la mañana todavía no habían completado 4 leguas, o sea, una legua son 5 kilómetros, háganse el cálculo. Los hombres habían descendido en 3 ocasiones para estirar las piernas. Empezaban a inquietarse porque debían almorzar en Totes y ya resultaba imposible llegar allí antes del amanecer. Cada uno procuraba descubrir una posada a lo largo del camino, cuando la diligencia de repente se hundió en un amontonamiento de nieve y fueron necesarias 2 horas para sacarla. El hambre crecía, perturbando las ideas, pero era imposible que surgiera un bodegón o algún negocio de vinos, dado que la proximidad de los prusianos y el paso de las tropas francesas, hambrientas, habían espantado a todas las industrias. Los caballeros corrieron en busca de provisiones hasta las granjas que aparecían al borde de los caminos, pero ni siquiera encontraron pan, porque los campesinos, desconfiados, escondían sus reservas por miedo a ser sorprendidos por soldados que, no teniendo que comer, se llevaran por la fuerza lo primero que les saliera al paso. A eso de la 1 del mediodía, Luisio
anunció que decididamente experimentaba un gran vacío en el estómago. Desde hacía rato a todo el mundo le sucedía lo mismo, y la violenta necesidad de comer, siempre en aumento, había enmudecido las conversaciones. De vez en cuando alguno bostezaba, casi de inmediato otro lo imitaba, y cada uno, de acuerdo con su carácter, su manera de ser, su educación y su nivel social, abría la boca ostensible o disimuladamente, llevándose con rapidez la mano hasta allí, de donde salía una especie de humo. Bola de Cebo, en muchas ocasiones, hizo ademán de inclinarse como si buscara algo bajo sus enaguas. Dudaba durante algunos segundos observaba a sus vecinos y luego se enderezaba tranquilamente. Los rostros estaban pálidos y crispados. Luisio afirmó que pagaría hasta 1000 francos por un pedazo de jamón. Su mujer intentó protestar y después se calmó. Siempre sufría con solo oír hablar de dinero derrochado, e incluso no llegaba a entender las bromas al respecto. Lo cierto es que no me siento nada bien, dijo el conde. ¿Cómo no se me ocurrió traer provisiones? Cada uno se hacía a su vez el mismo reproche. Sin embargo, Cornudet llevaba una pequeña botella de ron. La ofreció, pero se la rechazaron con frialdad. Únicamente Louiseau aceptó un poco y al devolverla dijo: a pesar de todo cae bien, calienta y engaña al estómago. El alcohol lo puso de buen humor y por eso propuso hacer lo mismo que los náufragos de la canción: comerse al más gordo de los presentes. Esta alusión indirecta a Bola de Cebo chocó a los bien educados. Chocó a los bien educados. Nadie le respondió. Solo Cornudet insinuó una sonrisa. Las dos monjas habían terminado de rezar su rosario y con las manos enfundadas en sus largas mangas permanecían inmóviles, bajando obstinadamente la mirada, sin duda ofrendando al cielo el sufrimiento que les enviaba. A eso de las 3 de la tarde, como seguía sin aparecer un solo pueblo en medio de esa llanura interminable, Bola de Cebo, inclinándose resueltamente, sacó de debajo del granas del asiento una gran canasta cubierta con una servilleta blanca. Ajá, parece que ella se ha traído comidita. Primero, extrajo un platito de loza, un fino recipiente de plata, después un barreño grande en el que se encontraban 2 pollos enteros, ya cortados, cubiertos de gelatina. Y además era posible, imagino que se refiere a la grasita del pollo, ¿no? Y además era posible divisar en la canasta otras ricas cosas envueltas: pasteles, frutas, golosinas, provisiones preparadas para un viaje de 3 días, a fin de no recurrir a la comida de las posadas. 4 picos de botellas asomaban entre los paquetes de alimentos. Tomó un ala de pollo y delicadamente se puso a comerla con uno de esos panes pequeños que se llaman regencias en Normandía. Todas las miradas se concentraron en ella. Debe ser terrible, ¿no? Y el olor empezó a expandirse. Acuérdate cuando estabas en el colegio y alguien sacaba un pan con, no sé, pues con huevo, con queso. Y el olor empezó a expandirse, ensanchando las narices, provocando en las bocas una saliva abundante, junto con una contracción dolorosa de la mandíbula a la altura de las orejas. El desprecio de las damas hacia esta muchacha se volvía feroz. Ya se transformaba casi en deseo de matarla, de arrojarla fuera del coche a la nieve, tanto a ella como a su recipiente, a su canasta y a sus provisiones. Pero Luisio devoraba con los ojos el barreño del pollo. Dijo: felicitaciones, la señora fue más precavida que nosotros. Hay personas que nunca se olvidan de nada. Ella levantó la cabeza hacia él. Si usted gusta, señor, resulta penoso pasarse todo un día sin comer. Ese si gusta, señores, ¿quieres? Te invito. Él hizo una reverencia. Francamente no lo rechazo, ya no puedo más. En la guerra como en la guerra. ¿No es verdad, señora? Y paseando su mirada en redondo agregó: en momentos como este da gusto encontrar gente generosa.
De inmediato extendió un diario para no manchar su pantalón y con la punta de un cuchillo que siempre llevaba consigo, ensartó un muslo enteramente cubierto de gelatina, lo despedazó con los dientes y empezó a masticar con una satisfacción tan notoria que llegó a provocar un gran suspiro de angustia en los demás. El que come y no convida tiene un sapo en la barriga, decía el refrán, ¿no? Bola de Cebo, con palabras humildes y suaves, propuso a las monjas que compartieran su comida. Ambas aceptaron instantáneamente y sin levantar la mirada se dedicaron a comer muy rápido, después de haber balbuceado las gracias. Cornudet tampoco rechazó los ofrecimientos de su vecina, y así con las religiosas se formó una especie de mesa desplegando periódicos sobre las rodillas. Las bocas se abrían y se cerraban sin cesar. Tragaban, masticaban, devoraban ferozmente. En su rincón, Luisot no paraba un instante en voz baja. Perdón, no paraba un instante. En voz baja, procuraba convencer a su mujer de que lo imitara. Ella se resistió durante bastante tiempo, pero cedió al cabo de un estremecimiento que le recorrió las entrañas. Entonces su marido, con palabras muy amables, preguntó a su encantadora compañera de viaje si le permitía ofrecer un pedacito a la señora Luisot. Ella dijo, por supuesto, señor, con una sonrisa amable mientras extendía el barreño. Barreño debe ser como una ollita, ¿no? No bien destapada la primera botella de Burdeos, se produjo un conflicto. Solo contaban con un vaso. Se lo fueron pasando después de limpiar respectivamente el borde. Solo Cornudet, sin duda por galantería, puso sus labios en el mismo sitio todavía húmedo por los de su vecina. Rodeado de personas que comían, sofocados por las emanaciones de los alimentos, el conde y la condesa de Breville, así como el señor y la señora Carré Lamadon, experimentaron el espantoso suplicio que se ha conservado con el nombre de tántalo. Muertos de hambre, ¿no? De pronto la mujer del industrial dejó escapar un suspiro que hizo volver todas las cabezas. Su rostro tenía la blancura de la nieve de fuera, sus ojos se cerraron, su frente cayó, había perdido el conocimiento. Su marido fuera de sí imploraba ayuda a todos, y cada uno acentuaba su desaliento, hasta que la mayor de las monjas, sosteniendo la cabeza de la enferma, deslizó entre sus labios el pequeño vaso de bola de cebo, haciéndole beber algunas gotas de vino. La hermosa dama se movió, abrió enseguida los ojos y después de sonreír, declaró con una voz moribunda que ya se sentía mucho mejor. Pero con el propósito de que no volviera a sucederle lo mismo, la religiosa la obligó a beber un vaso lleno de Burdeos y agregó, se debe al hambre, a ninguna otra cosa. Entonces Bola de Cebo, enrojecida y desconcertada, balbuceó mirando a los 4 viajeros que no habían comido. Dios mío, me atrevería a ofrecer a estos señores y a estas damas. Pero de inmediato hizo silencio, temiendo ofenderlos. Luisio tomó la palabra. Caramba! En casos similares todo el mundo es hermano y debe ayudarse. Por lo tanto, señores, nada de ceremonias, acepten sin chistar. ¿Acaso sabemos si nos será posible dar con una casa donde pasar la noche? Al paso que vamos, no llegaremos a Totes antes de mañana a mediodía. Sin embargo, seguían dudando. Nadie se permitía asumir la responsabilidad de una respuesta afirmativa. El conde finalmente transigió y volviéndose hacia la gorda muchacha intimidada, le dijo con su solemnidad de aristócrata, aceptamos muy agradecidos, señora. Solo el primer paso resulta difícil. Una vez superado, todo anda sobre rieles. La canasta terminó completamente vacía. Se comieron el paté de foie gras, el pastel, un pedazo de lengua ahumada, las peras de agua, los dulces y una taza repleta de pepinillos y cebollas en vinagre. Bola de Cebo, como todas las mujeres, adoraba los alimentos crudos. Bueno, Maupassant en su nombre de su época, perdónenle la generalización. No era posible comerse las provisiones de esta muchacha sin dirigirle la palabra. Por lo tanto, al principio se habló con reserva, pero como ella era discreta, tendieron a relajarse. Las señoras de Breville y Carré Lamadon, que tenían muy buenos modales, se mostraron afectuosas y delicadas. Sobre todo la condesa hizo gala de una condescendencia amable típica de las damas nobles, a las que no puede rebajar ningún contacto, y resultó encantadora.
En cambio, la robusta señora Luiso, que tenía un alma de gendarme, conservó su rigidez, hablando poco y comiendo mucho. Hablaron acerca de la guerra, naturalmente. Se hizo referencia a los horribles actos de los prusianos y a las demostraciones de valor por parte de los franceses. Todas esas personas que huían homenajeaban no obstante el valor de los otros. Y poco más adelante se iniciaron las historias personales. Entonces Bola de Cebo contó con emoción auténtica, con esa cálida expresión que a veces alcanzan las muchachas cuando quieren referirse a sus comportamientos naturales, cuáles eran los motivos que la obligaban a irse de Rouen. Al principio creí que podría quedarme, dijo. Tenía una casa repleta de provisiones y prefería alimentar a algunos soldados que expatriarme a quién sabe dónde. Pero en cuanto vi a los prusianos, fue más fuerte que yo. Me revolvieron la sangre de rabia y lloré de vergüenza durante todo el día. Oh, si hubiese sido hombre. Desde mi ventana miraba a esos inmundos con sus cascos puntiagudos y mi criada tenía que sujetarme las manos para que no les arrojara todos los muebles encima. Después vinieron a alojarse en mi casa. Salté a la garganta del primero que apareció. Son tan fáciles de estrangular como cualquiera. Y hubiese terminado con él allí mismo si no se ponen a tirarme del pelo. Después de eso tuve que esconderme. Finalmente, en cuanto apareció una oportunidad, me fui. Y aquí me tienen. Ajá. Lo único que sabíamos al inicio del cuento de Bola de Cebo era que podría haber sido prostituta, o de repente lo es, no lo sabemos. Pero ahora sabemos que es una mujer valiente, patriota, que se ha enfrentado a estos soldados que tanto desprecia. Y que ahora, por asco de estos soldados, es que decide irse de su ciudad. Fue muy felicitada. Crecía ante la estima de sus compañeros, con los cuales por otra parte no se habían mostrado tan valientes. Y Cornudet, al escucharla, conservaba una sonrisa aprobadora y benévola de apóstol, lo mismo que un sacerdote escucha a un devoto alabar a Dios, dado que los demócratas barbudos tienen el monopolio del patriotismo, así como los hombres de sotana cuentan con el de la religión. A su debido turno, habló con un tono doctrinario, con el énfasis aprendido de las proclamas que se pegan a diario en las paredes, y remató su discurso con un párrafo elocuente donde atacó magistralmente a ese crápula de Badinguet. Pero Bola de Cebo de inmediato se ofendió, dado que era bonapartista. Su rostro se volvió rojo como una guinda y llena de indignación, dijo: Hubiera querido verlos a ustedes en su lugar. Eso es lo que habría sido justo. Claro que sí. Ustedes son los que traicionaron a ese hombre. Solo quedaría irse de Francia en el caso de ser gobernados por libertinos como ustedes. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí alguien ha estado hablando mal de Napoleón III. Y Bola de Cebo tiene sus preferencias políticas. Dice que es bonapartista. Entonces, muy indignada, ha lanzado esta exclamación hacia sus compañeros de viaje. Cornudet, impasible, no perdía su sonrisa desdeñosa y superior, pero podía presentir que iban a llegar palabras más gruesas, sobre todo cuando el conde se interpuso para calmar, no sin esfuerzo, a la muchacha exasperada, proclamando con autoridad que todas las opiniones sinceras eran respetables. Sin embargo, la condesa y la esposa del industrial, que escondían en su alma el odio irracional de las personas de bien hacia la República y que contaban con esa ternura instintiva que alimentan todas las mujeres hacia los gobiernos altivos y despóticos, a pesar de sí mismas, se sentían atraídas hacia esa prostituta llena de dignidad, cuyos sentimientos terminaban pareciéndose mucho a los de ellas. Las 10 personas que habían vaciado la canasta lamentaban ahora que no hubiese sido más grande. La conversación continuó por algún tiempo, pero bastante menos animada desde que habían terminado de comer. Caía la noche. La oscuridad se volvió poco a poco más profunda y el frío más percibible durante las digestiones. Hacía tiritar a Bola de Cebo a pesar de su grasa. Entonces la señora de Breville le ofreció su pequeño brasero, cuyo carbón había sido renovado varias veces desde la mañana, y ella aceptó de inmediato, porque sentía los pies helados. Las señoras Carrela Madón y Luso brindaron los suyos a las religiosas. El cochero había encendido los faroles, que ahora alumbraban con un resplandor intenso una nube de vaho por encima de las ancas sudadas,
y a ambos lados del camino la nieve parecía desplegarse bajo el reflejo móvil de las luces. Ya no se distinguía nada dentro del coche, pero de repente se produjo un movimiento entre Bola de Sebo y Cornudet, y Luisot, cuya vista estaba acostumbrada a la oscuridad, creyó ver al hombre barbudo que se apartaba rápidamente, como si hubiese recibido un golpe fuerte asestado sin ruido. Pequeños puntos luminosos aparecieron delante sobre el camino. Era Totes. Habían andado 11 horas, que sumadas a las 4 intervalos para que descansaran los caballos, hacían un total de 14 fatigosas horas. Una vez en el pueblo se detuvieron frente al Hotel del Comercio. Al abrir la puerta, un ruido muy familiar hizo estremecer a los viajeros. Eran los golpes de una vaina de sable contra el suelo, y de inmediato los gritos de un alemán. A pesar de que la diligencia estaba inmóvil, nadie descendía, como si existiese la amenaza de una matanza general. Poco después apareció el conductor con uno de sus faroles en la mano, iluminando hasta el fondo del coche las 2 hileras de cabezas de rostros espantados, con las bocas abiertas y los ojos desorbitados por la sorpresa y el terror. Junto al cochero se encontraba, a plena luz, un joven oficial alemán muy alto y excesivamente delgado y rubio, ceñido por su uniforme como una muchacha por su corsé, con la gorra ladeada y brillante que lo hacía parecerse al botones de un hotel inglés. Su bigote desmesurado y lacio se adelgazaba indefinidamente a cada costado, hasta terminar en un único pelo rubio, tan delgado que resultaba imposible distinguir dónde terminaba. Daba la impresión de pesar sobre los ángulos de la boca y, estirando las mejillas, imprimir a los labios un pliegue desencajado. En francés alsaciano invitó a los viajeros a salir con un tono abrupto. Las primeras en obedecer fueron las 2 monjas, con docilidad de mujeres santas habituadas a todas las sumisiones. De inmediato aparecieron el conde y la condesa, seguidos por el industrial y su mujer, y después, empujando a su enorme esposa, Luisot, quien en cuanto puso el pie en tierra, se apresuró a decirle al oficial: «Buenos días, señor», con un sentimiento de prudencia más que de cortesía. El oficial, con la insolencia del poderoso, lo miró sin responder. Bola de Sebo y Cornudet, a pesar de encontrarse muy cerca de la puerta, descendieron los últimos, graves y altaneros frente al enemigo. La muchacha trataba de contenerse y aparecer tranquila. El demócrata sobaba con una mano trágica y algo temblorosa su larga barba rojiza. Ambos querían mantener la dignidad, dado que en este tipo de encuentros se sentían representantes de su país. Y simultáneamente sublevados por la docilidad de sus compañeros, ella trataba de aparecer más agresiva que el resto de las mujeres. Mientras que él, sintiendo que debía dar ejemplo, mantenía la misma actitud de cuando actuara en la resistencia activa. Entraron en la amplia cocina del hotel, donde el alemán, después de hacerse presentar la autorización de partida firmada por el general en jefe, donde se mencionaban los nombres, las filiaciones y la profesión de cada viajero, se dedicó a examinar durante mucho tiempo a cada uno, cotejándolos con las informaciones escritas. Finalmente dijo en tono brusco: «Está bien», y desapareció. Se restableció la calma y ordenaron la comida. Durante la media hora necesaria para ser preparada, se dedicaron a visitar los cuartos a lo largo de un corredor, que terminaba en una puerta de vidrio con un número muy notorio. Cuando estaban por sentarse a la mesa, apareció el dueño del hotel. Era un viejo mercader de caballos, gordo y asmático, que padecía ahogos permanentes, afonías y excesos de flemas. De su padre había heredado el nombre de Follenby. Preguntó: «¿La señorita Elizabeth Rousset?». Bola de Sebo, estremecida, se volvió. «Yo soy». «Señorita, el oficial prusiano quiere hablar inmediatamente con usted». «¿Conmigo?». «Sí, si le parece bien, señorita Elizabeth Rousset». Ella se inquietó, pero después de reflexionar un segundo, dijo resueltamente: «Es posible, pero no iré». Se produjo cierto movimiento alrededor de ella. Cada uno discutía, buscaba la causa de una decisión semejante. El conde se aproximó. Hay que recordar, amigos, que, como se decía, Bola de Sebo le tiene un asco, un desprecio tremendo a los soldados prusianos. Y aquí le están mandando a entrevistarse con un soldado prusiano. «Está en un error, señora, porque su negativa puede acarrear dificultades considerables no solo para usted, sino para todos sus compañeros. Nunca hay que resistirse a las personas más fuertes. Esa gestión seguramente no puede representar ningún peligro. Sin duda se relaciona con alguna formalidad olvidada». Todos se adhirieron a este criterio. Se le rogó,
Se le intimidó entre sermones hasta que lograron convencerla. Cada uno a su modo temía las complicaciones que podrían resultar de una arbitrariedad. Al fin, dijo ella, lo hago por ustedes, sin duda alguna. La condesa le tendió la mano y nosotros se lo agradecemos. Ella sonrió. La esperaron para sentarse a comer. Se lamentaron de no haber sido llamados en lugar de esa muchacha violenta e iracunda y preparaban mentalmente sus respectivas bajezas para el caso de que se los llamara a su debido turno. Pero al cabo de 10 minutos ella reapareció encendida y exasperada. Balbuceó. Oh, el miserable, el miserable. Todos quisieron saber lo sucedido, pero ella no dijo nada. Solo ante la insistencia del conde optó por responder con una gran dignidad. No, no es algo que les concierna, no puedo hablar. Se sentaron alrededor de una alta sopera de la que brotaba un profundo olor a repollo. A pesar de la inquietud, su contenido fue arrasado. Como la sidra era buena, el matrimonio lo hizo y las monjas la tomaron por razones de economía. Los otros pidieron vino y Cornudet prefirió cerveza. Tenía una manera particular de destapar la botella, de conseguir espuma, de contemplarla, inclinando el vaso para después apreciar el color del líquido a contraluz. Cuando bebía, su gran barba, que conservaba el matiz de su brebaje predilecto, parecía estremecerse de ternura. Visqueaba para no perder de vista su vaso, y en todo ese ritual parecía estar cumpliendo la única función para la que había nacido. Podría decirse que en su espíritu se producía un acercamiento y hasta una especie de afinidad entre las dos grandes pasiones que ocupaban su vida, la cerveza y la revolución. Y muy posiblemente le sería imposible paladear a una sin pensar al mismo tiempo en la otra. El señor y la señora Follenby comían en el otro extremo de la mesa, él bufando como una locomotora agotada. Tenía demasiadas dificultades respiratorias para poder hablar mientras duraba la comida. En cambio, la mujer no callaba nunca. Contó todas sus impresiones ante la llegada de los prusianos, lo que ellos hacían y decían, maldiciéndolos antes que nada porque le costaban dinero, y además porque tenía 2 hijos en el ejército. Se dirigía sobre todo a la condesa, orgullosa de poder hablar con una dama de alcurnia. Después bajaba la voz para decir cosas delicadas, mientras su marido la interrumpía de vez en cuando. Sería preferible que te callaras, señora Follenby. Pero ella no lo tenía en cuenta y proseguía. Sí, señora, esa gente no hace otra cosa que comer patatas y cerdo, cerdo y patatas. Y no vaya a creerse que son limpios. Oh, no. Ensucian por todas partes, perdonando la expresión. Se dedican a hacer ejercicios durante horas, todos los días. Se pasan todo el tiempo en el campo y marcha adelante y marcha atrás y vuelta para un lado y vuelta para el otro. Si al menos cultivasen la tierra o trabajasen en los caminos de su país. Pero no, señora. Esos soldados no rinden beneficio a nadie. Es preciso que el pobre pueblo los alimente para que ellos no aprendan otra cosa que exterminar. Es cierto que no soy más que una vieja sin educación, pero al ver cómo se revientan marchando de la mañana hasta la noche, me digo, mientras tanta gente se dedica a descubrimientos útiles, otros hacen todo lo posible por volverse perjudiciales. En última instancia, ¿no es una abominación matar a los hombres, sean estos prusianos, ingleses, polacos o franceses? Vengarse de alguien que nos hizo daño está mal, es algo condenable. Y no es mucho peor que se extermine a nuestros muchachos como carne de patíbulo, con fusiles, ofreciendo condecoraciones a quien consigue mayor número de víctimas. No, créame, nunca comprenderé esto. Cornudet alzó la voz. La guerra es una barbarie cuando se ataca a un semejante pacífico. Es un deber sagrado cuando se defiende a la patria. La vieja bajó la cabeza. Sí, cuando se trata de defenderse es otra cosa, pero ¿no sería preferible matar a todos los reyes que provocan esto para su propia satisfacción? Los ojos de Cornudet se inflamaron. Magnífico, ciudadana, dijo. El señor Carré Lamadón reflexionaba profundamente. A pesar de su fanatismo por capitanes ilustres, el sentido común de esta campesina le hacía pensar en la opulencia que aportarían a un país tantos brazos desocupados y por consiguiente ruinosos, tantas fuerzas que permanecen improductivas en el caso de ocuparlos en grandes empresas industriales que necesitarían siglos para culminarse. Luiso fue a sentarse junto al dueño del hotel para hablarle en voz baja. El hombrón reía, tosía, escupía. Su enorme vientre saltaba de júbilo ante las bromas de su vecino, hasta que terminó comprándole 6 barriles de Burdeos para la primavera, cuando ya los prusianos se hubiesen ido.
buen negociante. Apenas terminada la comida, dando el gran cansancio que experimentaban, se retiraron a dormir. Sin embargo, Luiso, que había observado las cosas, dejó a su mujer acostada y permaneció alerta frente al hueco de la cerradura con el propósito de descubrir lo que llamaba los misterios del corredor. Aproximadamente al cabo de una hora, escuchó un roce y al mirar con atención pudo descubrir a Bola de Cebo, que ahora parecía más rellena, enfundada en su bata de cachemira azul adornada con puntillas blancas. Con una lámpara en la mano se dirigía hacia aquel número inmenso que se encontraba en el fondo del corredor. Pero se entreabrió una puerta y cuando ella ingresó, unos minutos después, Cornudet, en paños menores, la seguía. Hablaban en voz baja hasta que se detuvieron. Bola de Cebo parecía defender con energía la entrada de su cuarto. Luiso, desgraciadamente, no entendía las palabras. Pero por fin, gracias a que levantaron la voz, pudo precisar algunas. Cornudet insistía con obstinación. Decía, vamos, no sea tonta, ¿qué mal puede hacerle? Ella, indignada, respondió, no, querido, hay momentos en que estas cosas no se hacen. Por otra parte, aquí sería una vergüenza. Era evidente que él no comprendía y preguntó por qué. Ella se puso furiosa, elevando todavía más el tono. ¿Por qué? ¿No comprende por qué? Cuando hay prusianos en la casa, tal vez hasta en el cuarto de al lado. Él no dijo nada más. Ese pudor patriótico de prostituta que no se deja acariciar cerca del enemigo debió de despertar la dignidad desfalleciente de su corazón, porque después de haberla besado, se retiró sigilosamente. Bueno, pues acabamos de confirmar que en efecto Bola de Cebo sí se dedicaba a la prostitución. Cornudet ha requerido de sus servicios, pero aquí no lo ha conseguido. Bola de Cebo no quiere ni siquiera hacer esto delante de los soldados prusianos. Imaginen ustedes esa carga de desprecio que tiene. Luiso, inflamado, abandonó el ojo de la cerradura y después de ponerse su gorro de dormir, levantó la ropa bajo la cual yacía la dura osamenta de su compañera, despertándola con un beso para murmurar, ¿me amas, querida? Toda la casa se volvió silenciosa, pero de repente tendió a elevarse desde alguna parte en una dirección indeterminada que bien podía ser el sótano o el granero, un ronquido potente, monótono, regular, un ruido sordo y prolongado, con estremecimientos de caldera en ebullición. El señor Follenby dormía. Como se había decidido la partida para las 8 del día siguiente, todos se encontraron en la cocina, pero el coche cubierto de nieve permanecía solitario en medio del patio, sin caballos y sin conductor. Se buscó a este sin resultado alguno por los desvanes y las cuadras. Entonces todos los hombres resolvieron recorrer el pueblo y salieron. Llegaron a la plaza con una iglesia en el fondo y, a los costados, casas bajas donde podían distinguirse soldados prusianos. Uno pelaba patatas, otro más alejado limpiaba la peluquería, un tercero, barbudo hasta los ojos, abrazaba a un niño, meciéndolo sobre sus rodillas para que dejara de llorar. Y las corpulentas campesinas, cuyos hombres se encontraban en el ejército, indicaban por señas a sus obedientes vencedores el trabajo que era necesario realizar. Cortar leña, encender el fuego, moler el café. Uno de ellos incluso lavaba la ropa de una pobre vieja impedida. El conde, sorprendido, interrogó al sacristán, que salía del presbítero. El viejo ratón de iglesia le respondió, ah, no es mala gente, no son lo que se dice prusianos. Son de más lejos, no sé con exactitud de dónde, y todos han dejado mujer e hijos en su país. La guerra no los divierte en absoluto. Estoy seguro de que allá también se llora la ausencia de los hombres, y esto producirá una espantosa miseria tanto entre ellos como entre nosotros. Aquí todavía no somos demasiado desdichados por el momento. Ellos no hacen ningún daño y trabajan como si estuviesen en sus casas. Sí, señor, entre los pobres es preciso ayudarse. Los ricos son los que originan la pobreza. Cornudet, indignado por la cordial condescendencia establecida entre los vencedores y vencidos, se retiró, prefiriendo encerrarse en el hotel. Luis Oco encontró una salida graciosa. Repueblan. El señor Carrel Amadón, en cambio, fue más grave. Reparan. Pero el cochero no aparecía por ninguna parte. Por fin lo encontraron en el café del pueblo, compartiendo fraternalmente su mesa con una ordenanza de oficial.
El conde le preguntó, ¿no le habíamos ordenado enganchar a las 8? Ah, sí, pero después me dieron otra orden. ¿Cuál? La de no enganchar. ¿Quién le dio esa orden? El comandante prusiano. ¿Por qué? No sé nada. Vaya a preguntarle. Se me prohibió enganchar y yo no engancho. Eso es todo. ¿Se lo dijo él en persona? No, señor. El hotelero me dio la orden de su parte. ¿Cuándo fue eso? Ayer por la noche, cuando iba a acostarme. Los tres hombres regresaron muy inquietos. Preguntaron por el señor Follenby, pero el criado respondió que el señor, a causa de su asma, nunca se levantaba antes de las 10. Incluso tenía estrictamente prohibido despertarlo más temprano, excepto en caso de incendio. Intentaron ver al oficial, pero resultó absolutamente imposible, a pesar de que se alojara en el hotel. Únicamente el señor Follenby estaba autorizado a molestarlo por asuntos civiles. Optaron por esperar. Las mujeres subieron a sus cuartos ocupándose en naderías. Cornudet se instaló junto a la alta chimenea de la cocina, donde ardía el fuego. Hizo que le llevaran allí una de las mesitas de café y una botella de cerveza, y encendió su pipa, que gozaba entre los demócratas de un prestigio casi similar al suyo, como si hubiese servido a la patria sirviendo a Cornudet. Se trataba de una soberbia pipa de espuma, admirablemente curada, tan negra como los dientes de su dueño, pero perfumada, curvada, brillante, familiar a su mano y complemento inseparable de su fisonomía. Y permaneció inmóvil, con los ojos fijos, unas veces en las llamas y otras en la espuma que coronaba su vaso. Después de cada sorbo pasaba con satisfacción sus largos dedos delgados por su pelo grasiento, mientras llenaba de humo sus bigotes humedecidos por la espuma. Lo hizo con el pretexto de estirar las piernas, se dedicó al comercio de vino con los habitantes del pueblo. El conde y el industrial charlaban de política. Preveían el porvenir de Francia. Uno creía en los Orleans, el otro en un redentor ignorado, un héroe que se revelaría cuando ya todo llegara a su límite. Un Douglas Clean, Du Guesclin, una Juana de Arco al caso, u otro Napoleón. Ah, si el príncipe imperial no fuese tan joven. Cornudet, escuchándolo, sonreía como hombre que conoce la palabra de los predestinados. Su pipa llenaba de perfume la cocina. A las 10 apareció el señor Follenby. Se le interrogó de inmediato, pero él solo pudo repetir 2 o 3 veces, sin variante alguna, estas palabras. El oficial me dijo lo siguiente: señor Follenby, usted prohibirá que se enganche mañana el coche de los viajeros. No quiero que se vayan sin mi consentimiento. Queda entendido, es suficiente. Entonces quisieron ver al oficial. El conde le envió su tarjeta, en la cual el señor Carré Lamadón agregó su nombre y todos sus títulos. El prusiano mandó decir que admitiría hablar con ambos después de que hubiese almorzado, es decir, a eso de la 1. Las damas reaparecieron y poco más tarde se comió, a pesar de la inquietud. Bola de Cebo parecía estar enferma y muy trastornada. Terminaban el café cuando el ordenanza llegó en busca de los dos señores. Luiso se unió a ellos, pero cuando se intentó arrastrar a Cornudet para dar mayor solemnidad a la gestión, este declaró furiosamente que confiaba en no tener nunca ningún tipo de relación con los alemanes, y volvió a instalarse junto a su chimenea, pidiendo otra botella de cerveza. Los tres hombres subieron y los hicieron pasar al cuarto más hermoso del hotel, donde el oficial los recibió tendido en un sillón, con los pies sobre la chimenea, fumando en una larga pipa y envuelto en una bata resplandeciente, sin duda de la residencia abandonada de algún burgués de mal gusto. No se puso de pie ni los saludó, ni siquiera los miró. Ofrecía una magnífica prueba de la grosería natural en el militar victorioso. Después de algunos instantes dijo finalmente: ¿qué es lo que quieren? El conde tomó la palabra. Deseamos partir, señor. No. ¿Podría preguntarle la causa de esa negativa? Porque no quiero. Respetuosamente quisiera hacerle notar, señor, que su general en jefe nos ha otorgado un permiso de salida para llegar a Dieppe, y pienso que nosotros no hemos hecho nada que merezca su rigor. No quiero. Eso es todo. Pueden retirarse. Después de una reverencia, los tres salieron. La tarde resultó lamentable. Era imposible comprender el capricho del alemán, y las ideas más singulares acudían a las cabezas. Todos permanecían en la cocina, discutiendo indefinidamente,
imaginando cosas inverosímiles. Tal vez pretendían mantenerlos como rehenes, pero ¿con qué finalidad? ¿O querían llevarlos como prisioneros? ¿O pedir un rescate considerable por ellos? El pánico los dominó. Los más ricos resultaban los más espantados, imaginándose ya en la obligación, para rescatar sus vidas, de desparramar bolsas llenas de oro entre las manos de esos soldados insolentes. Se rompían la cabeza tratando de descubrir mentiras aceptables que disimularan sus riquezas, que los hiciesen pasar por pobres, muy pobres. Luiso escondió en un bolsillo su reloj de cadena. La caída de la noche aumentó las aprensiones. Una vez encendida la lámpara, como todavía faltaban 2 horas para la cena, la señora Luiso propuso una partida de 31. Sería una distracción. Lo aceptaron. El mismo Cornudet que había pagado su pipa por cortesía se integró al juego. El conde mezcló las cartas y dio. Bola de Cebo hizo 31 en el acto, y pronto el interés de la partida apaciguó el miedo que las obsesionaba. Cornudet se dio cuenta de que el matrimonio Luiso hacía trampas. En el momento de dirigirse a la mesa, reapareció el señor Follenby, quien con su voz afónica dijo: el oficial prusiano me manda preguntar a la señorita Elizabeth Rousset si es que ha cambiado de idea. Bola de Cebo permaneció de pie muy pálida. Después, arrebatada, su cólera fue tan grande que ni siquiera le permitía articular una palabra. Finalmente estalló: dígale a ese crápula, a ese sudo, a esa carroña de prusiano que nunca aceptaré. Entiéndalo bien, nunca, nunca, nunca. En cuanto volvió a salir el gordo hotelero, Bola de Cebo fue rodeada e interrogada. A todos le pidieron que revelara el misterio de su visita. Al principio ella se resistió, pero pudo más la exasperación. Lo que él quiere, lo que él quiere acostarse conmigo, gritó. Terrible, ¿no? Bola de Cebo es una prostituta que está siendo requerida para acostarse con un hombre, pero no es cualquier hombre, es un soldado prusiano, que además, deducimos, la ha chantajeado. ¿Por qué no los dejan partir? Porque Bola de Cebo no quiere acceder a sus caprichos. Se nos ha acabado el tiempo, pero miren, faltan unas 20 páginas de este cuento, así que yo les recomiendo mucho que puedan terminar su lectura, porque es realmente un cuento maravilloso. Y si hasta aquí estamos enganchados, lo que sigue es todavía mucho mejor. Es tremendo. Así que bueno, me despido, les mando un fuerte abrazo y les recomiendo terminar esta lectura y disfrutarla. Cuídense mucho. Hasta pronto.